para estar con ustedes acá en la mañana de la radio. En este día, viernes ya 8 de mayo. Bueno, ahí está el saludo y el agradecido como siempre de Dios por darme un día más a mí y a mis seres queridos que hoy están todos bien, por suerte. Así que más que podemos pedir, nada más. Buena vida y salud. Y gracias a Dios la tenemos. Bueno, hablando de Dios, hoy tenemos en el microespacio, está un representante, está acá. Yo me quedé dormido, menos mal que vino y me estaba despierto, pero estaba entretenido en otra cosa, pero estaba acá. Está con nosotros el curita párroco de la parroquia Sagrada Corazón de Jesús y que, bueno, el compromiso de los viernes es estar con él, conversar, dialogar diferentes temas. Le damos los buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Bien, estoy bien, gracias a Dios. Bueno. Así que hoy teníamos un tema muy importante, muy interesante, ¿no es cierto? Así que de eso vamos a hablar referente a la idolatría, ¿no? Sí, Ese era el tema. la idolatría. Bueno, así que comenzamos. La pregunta, como todos lo hacen, muchos no saben, ¿qué es lo que es la idolatría? Bueno. ¿Qué es la idolatría para ustedes como católicos? Te escuchamos. Bueno, tenemos que saber qué significa la palabra idolatría. Y la palabra idolatría es la adoración, culto o amor excesivo hacia una persona, objeto, imagen o concepto que no es Dios. Yo me repito. La idolatría es la adoración. La palabra clave acá es la adoración. Sí. Culto o amor excesivo hacia una persona, objeto, imagen o concepto que no es Dios. Entonces, se trata como si fuera una divinidad o el centro máximo de seguridad y felicidad. Entonces, lo que nos lleva a la seguridad y la felicidad. Entonces, lo que ponemos en primer lugar de todas las cosas es lo que adoramos, que puede ser una persona, objeto, imagen, culto, cualquier cosa es. Ahora, desde una perspectiva bíblica y religiosa, representa poner sustitutos o reemplazar algo como reemplazar algo con Dios. Por ejemplo, como dinero, poder, fama o cosas materiales en el lugar que corresponde a Dios, que es nuestro creador. Entonces ahora tenemos celular, por ejemplo. Alguien está apegado siempre al celular, atado al celular. ¿Qué se pasa? Para esta persona, el celular es muy importante, que todas las cosas. Le cuesta a trabajar, le cuesta a hacer sus deberes, le cuesta a veces comer, cosas así. Entonces, para esta persona adora el celular. Y por ejemplo, los equipos de fútbol, por ejemplo, Boca, River, Independiente, Estudiante, Racing, Argentino. Hay gente que adora estos equipos. Para eso es muy importante. Ni hablar más de estas cosas. Entonces,
y tienen un amor excesivo a estas A cosas. esas cosas, sí. Y no pueden vivir afuera de estas cosas. Entonces se convierten a esclavos a estas cosas. Sí, sí. Entonces es lo que se convierte a ser la idolatría. Eso sería idolatría. Sí. Si estamos apegados a algo Sí, sin poner Dios en primer lugar sí. en nuestra vida. No estoy diciendo que ser hincha de Boca River es mal, es lo que No, les no, estoy no. o tener celular es mal. Pero si no tenemos el lugar por Dios en nuestra vida, Primero. y primeramente, sí. Y para nosotros estas cosas materiales son para nosotros más importantes que Dios, se convierte en la idolatría. Claro. Sí, sí. Es lo que estamos diciendo. Y es lo que está pasando hoy con los jóvenes. Perfecto. Ni hay ir a una iglesia, sea cualquiera. No, no. Primero el celular. Sí, Y si celular. están en una iglesia, están inquietos, intranquilos, porque están pensando en el celular. Celular, sí. ¿No es cierto? Alguien está conectado, no puede hablar con la persona, pero está pensando en Se ha perdido el contacto con Sí, la sí, familia, sí, todo, con el todo. papá, la mamá, Perfecto. con Así la abuela, es. ni él. Así que bueno. Y la otra pregunta, ¿por qué la iglesia católica adora a los santos? Ok, ahora Sí. te contesto ahora. Sí. No, para contestar esta pregunta, Sí, de la palabra griega proviene los términos, un término que es en el griego se llama eidelon. Eidelon significa imagen, imagen. describiendo la devoción a imágenes, Ujú, estatuas o amuletos. ujú. Bueno, vamos a la Biblia. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 23 a 5. Ujú. Que lo que Dios nos dijo ahí. Dice así: no tendrás otros dioses delante de mí. Es una orden, un mandamiento de Dios el mismo hacia nosotros. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba. Está hablando de él que existe arriba. Dios, sí. En el cielo o abajo, en la tierra o debajo de la tierra, en las aguas. También. No hay que hacer ninguna imagen. Es el mandamiento que Dios nos da. Y ahora a los que tienen tiempo y pueden seguir con ejemplos, dándoles estos textos bíblicos, pueden escribir los siguientes para leer después en la casa. El Salmo 115, versículo 4 a 8, habla contra la idolatría. El 1 Juan, capítulo 5, 21. Levítico 19, 4. Deuteronomio 5, 8 a 10. Isaías 115, 4 a 8. Isaías 44, 9 a 20. Y tenemos 1 Corintios capítulo 17 a 10. Y acá yo voy a leer lo que dice el 1 Corintios Sí. 7 a 10. ¿Qué nos dice ahí? Ahora, dice así: advierte los cristianos que no seas idólatras como algunos de ellos. Es un mandamiento a los cristianos. Sí, sí, sí. En Éxodo fue con los israelitas, Dios realmente a los israelitas. Ahora a nosotros cristianos ahora. Y dice así:
no provoquemos al Señor, como hicieron algunos de ellos, y perecieron víctimas de las serpientes. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Sí, sí. Entonces, es fuerte lo que Dios está diciendo acá. Y también podemos leer Deuteronomio 7, 25 a 26, que dice que es una abominación para Dios. Sí, sí, sí. Es una abominación. Y para nosotros católicos, sí, la gente siempre nos critica, oh, ustedes católicos tienen imágenes en su iglesia y adoran los santos, la Virgen María, y la Biblia está en contra, como les di, los textos bíblicos que condenan la adoración de las imágenes y todo. Sí, sí. Ahora les voy a dar mi respuesta, ¿ok? Ahí está. Sí, ¿Por sí. qué tenemos estas imágenes en la iglesia? Dale. Realmente, tengo que decir que es muy importante para saber en la Biblia el nombre cristiano, que viene del primer, que viene del libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, que dice así: entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces, este nombre cristiano vivía antes, muchos años. Sí, sí. Y los cristianos recibieron estos mandamientos de Dios, que no hay que tener imágenes y todo. Y ahora en el Éxodo, Dios hacía una referencia de Él, que no hay que poner una imagen de Dios, que es el Padre, Sí, que sí. es invisible. Es invisible. Sí, sí. Es lo que tenemos que entender. Y ahora, viniendo de la importancia de tener imagen, recuerdos, fotos. ¿Por qué tenemos fotos? ¿Por qué tenemos imágenes? ¿Por qué tenemos estatuas? ¿Para qué? Para recordar. Recordar una persona muy importante en mi vida. Y para nosotros, católicos, tenemos los santos, que son para nosotros personas muy importantes en la iglesia. La Virgen, por ejemplo, Sí. es alguien muy importante porque ella compartió en el proyecto salvífico de Dios hacia la humanidad. Entonces fue la elección de Dios, no ningún humano, ningún papa eligió la Virgen. No, es Dios en su sabiduría que eligió la Virgen María para concebir Jesucristo, que es para nosotros también el Hijo de Dios. Perfecto. Entonces, la Virgen María es una persona muy importante para nosotros, como los santos también. Y ahora, hablando de los santos, yo siempre digo que una iglesia sin los santos no sirve ser una iglesia. Porque los santos son para nosotros una inspiración, una motivación para vivir el camino de Dios, para llevar a Dios. Sí, 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 sí. ¿Ok? Entonces, para nosotros cristianos, como decimos, en la Biblia dice claramente la palabra santos en la Biblia. Y yo voy a leer Hebreo
capítulo 12, versículo 22 a 24, que habla de los santos. Ahora leo, dice así: ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. Por eso en la iglesia católica no canonizamos nadie que está vivo, hay que morir. Entonces, después de la muerte ya la persona ha cumplido su vida y dejando huellas son para nosotros marcos de la vida para llevarnos a Dios. Es lo que está diciendo acá. Una guía de vida para nosotros. Entonces, como en el país, como en Argentina, tenemos nuestros padres antepasados que nosotros honramos. Y tenemos fiesta. Pronto vamos a celebrar el 25 de mayo, el día de la liberación. Y celebramos el 9 de julio también, que es el día de la independencia. ¿Qué significa estos días para nosotros? Y como nosotros decimos en mi lengua, en inglés, decimos que no vale la pena morir por una nación que no honra sus héroes. Es verdad. No vale la pena morir por una nación o un país que no honra sus héroes. Ahora, como iglesia, ¿qué debe motivarme a morir por mi fe? Como Jesús murió y después sus discípulos murieron por la fe, llevando la fe. En medio de, a pesar de las persecuciones que ellos encontraron, murieron por la fe. Entonces, estos santos tienen que ser para nosotros una inspiración, una motivación para seguir el camino de Dios. Entonces, para no olvidar a estos santos y las huellas y la guía que dejaron, tenemos imágenes. Estatuas de ellos. Como en Argentina tenemos también estatuas. De los pasadores, por ejemplo, acá en el pueblo de la municipalidad tenemos estatuas, imágenes. Es decir, que nosotros acá en Pico estamos adorando a estas personas. No es así. Entonces tenemos, por ejemplo, José de San Martín, el Libertador, Manuel Belgrano, creador de la bandera. Sí, pero Jorge Aguilar Néstor de la caída de la guerra de Malvinas, pero Mariano Moreno, Martín Maguel de Güemes, Juan Manuel de Rosas, Domingo Faustino Sarmiento, Bernardo de Monteagudo. Hay muchísimos, que tenemos estos estatuas y imágenes en el país. ¿Por qué tenemos eso? Y nosotros en nuestro celular, en nuestras casas, tenemos fotos, imágenes de nuestros seres queridos, abuelos, padres, es verdad. Primos, hijos, que ya no están mal o capaz que viajaron. Pero como amamos a estas personas, tenemos recuerdos de ellos. Eso no indica que para nosotros adoración. Pero hay la manera de hacerlo, puede describir el acto ser adoración. Si ponemos estas personas en el lugar de Dios. Ahora, eso nos lleva a la explicación de la diferencia de dos palabras. La adoración y la veneración. Son dos cosas. Nos confundimos la palabra adoración y veneración. En la iglesia católica,
no adoramos la Virgen María, tampoco los santos, pero los veneramos. Veneramos simplemente significa que los respetamos, Sí. los honoramos. Recordar. Los reconocemos. Sí. Entonces la diferencia entre adoración y veneración es, adoración es un acto exclusivo de reconocimiento de Dios como creador del mundo. Es adoración. Sí, es adoración. Exclusivo, acto exclusivo, solamente a Dios. No hay más nadie. No a nadie, ninguna persona o ningún objeto santo, nada. material, nada. Y ahora, la veneración es respeto, honor y devoción dirigidos a los santos y la Virgen María. Los ángeles, por ejemplo. Claro. Y reconociendo su virtud sin elevarlos a divinidad, sin elevarlos al nivel de Dios. Entonces ellos tienen su nivel, Claro, sí, sí. que no es igual Qué Dios. a lo de Dios. Claro. Entonces hay una diferencia. Tremenda. Sí. Sí, entonces la adoración implica una rendición total. Me doy totalmente a Dios, ¿ok? O me ofrezco totalmente a Dios. Rendición total a Dios. Y veneración, honrar. Hacemos una petición, intercesión, cosas así. Para acordar, para no dejar pasar ese día o ese año, nada más. Nada más, sí. Para tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora para terminar, yo para decir Sí. eso, para explicar que tenemos actos y gestos que usamos en la iglesia, que distinguen adoración de la veneración. En la iglesia solo nos arrodillamos a Dios, Adiós. No hay otro. que es una adoración profunda. Por ejemplo, cuando en la misa, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, nos arrodillamos. Es una manera de reconocer a Jesús que es presente en el cuerpo y la sangre que el sacerdote levanta en la misa. Prostración. El Viernes Santo, el sacerdote prostra. Hay una prostración. Significa una rendición total a Dios. Yo, el día de mi ordenación, yo me prostré. Es una manera de ofrecerme totalmente a Dios. No, ofrecerme a Dios. Que yo soy nadie ante Dios. Es una forma de mostrar su humildad a Dios, prostración, que yo no soy nadie ante Dios. Y es el gesto que usamos en la misa a veces o en la iglesia. Está bien. Por ejemplo, en mi cultura, en África, a veces postrarse ante alguien, un jefe, o un rey, significa que no sos igual que él. Sí. Y para eso tenemos inclinación profunda, una inclinación profunda que hacemos a Dios. Y veneración, gestos que tenemos, inclinación de cabeza, pero que es un poquito una inclinación baja. Sí. Y besos, damos besos, muestra amor que tenemos por la Virgen, los santos. Y rezo de rodillas, por ejemplo, el rosario, que cuando estamos rezando el rosario, sí, es un gesto que hacemos a la Virgen que no es igual a nosotros. Claro, está bien. Bárbaro, perfecto la pregunta, la explicación. Bueno, amigazo, Sí. nos veremos el lunes, el viernes, Bueno, si Dios quiere. sí. ¿Listo? Que tenga un fin de semana lindo. Gracias. Y después estaremos hablando cualquier otro tema, no sé, el que salte. Sí, ¿Listo? bueno, gracias. Que tenga un lindo fin de semana. Y Igualmente. gracias por venir como habíamos hecho el compromiso. Gracias también por invitarme. No, por favor. Sí. Y saludos a todos que nos escuchan. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo y bendecido día. Que Dios les bendiga, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, igualmente. Bueno, muy bien. Bien. Vamos a la música y ya volvemos.